Bueno, buenas tardes a todos, otra vez. Hoy tengo el inmenso placer personal y profesional de presentar, para mí, a uno de los profesionales que más horas le echa a esto de la lengua de signos, a esto de la docencia de la lengua de signos y a cómo mejorar la docencia universitaria en lengua de signos. Es un, por así decirlo, luchador eterno, porque lleva desde muy el comienzo, quizás desde 1900 y pico, pues presentando propuestas, ideas, consideraciones, amenizando grupos de trabajo, dinamizando los trabajos que realizan estos grupos, y la verdad que para mí es un verdadero placer tenerlo hoy aquí. Ya todos lo conocéis, se llama Carlos Morillón, no hace falta decir que es decano de Trabajo Social y Educación de la Universidad de Valladolid, que tiene muchísimos profesores y también muchísimos alumnos, con muchos líos, lo cual siempre se agradece el hecho de que, a pesar de ese esfuerzo y trabajo que tiene que realizar, hoy pues nos preste unas horas de su trabajo para estar con nosotros. También es el creador, iniciador del primer máster oficial en lengua de signos, concretamente de docencia e interpretación de la Universidad de Valladolid, un máster oficial que afortunadamente está funcionando, quiero decir, no es que esté funcionando, no ha podido activarse este año, pero posiblemente en años posteriores sí se puedan activar. Y también pues simplemente finalizar esta explicación pues diciendo que este máster oficial de la Universidad de Valladolid pues bueno, parece ser se va a volver a activar por parte de la universidad, lo cual siempre es una muy buena noticia y que quiero pues darla hoy aquí. No sigo hablando, tengo mucho que decir sobre Carlos Morillón, pero bueno, voy a dejar que él lo diga. Muchísimas gracias. Carlos, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Se nota enseguida cuando la presentación la hace un amigo, casi un hermano, así que gracias a Mariano, primero por la presentación y gracias a los organizadores del Congreso por la invitación para estar esta tarde aquí. La verdad que ha sido un esfuerzo, he tenido que salir esta mañana a las 4 de la mañana de mi casa para poder estar aquí a esta hora, pero bueno, que lo hago con muchísimo gusto. Yo había sugerido un tema como ese que veis ahí en la pantalla. Voy a tratar de reducir en la medida de lo posible para ganar tiempo y si acaso luego ya en la discusión lo vamos viendo. Creo que por lo que he escuchado desde que llegué, probablemente vaya a ser una intervención un poco polémica, pero bueno, yo ya llevo muchos años a la espalda con estas cuestiones y sé perfectamente dónde estoy. Quiero agradecer a la doctora Fernández Soneira, allá están, a mi Ana, porque además me lo ha puesto ahí, vamos, me ha encantado su ponencia, como siempre nos tiene, su comunicación, como siempre nos tiene acostumbrados, y además me ha dado pie para algunas de las cosas de las que yo quiero hablar hoy aquí. Bien, yo quería comenzar por de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Venimos de la Universidad de Valladolid, venimos de la red y venimos de una unidad singular de investigación en lengua de signos y comunidad sorda que hay en la Universidad de Valladolid desde hace muchísimos años, que se llama USILSE-UVA. En 2008 presentamos en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el 22º Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social, Sociedad Educadora, Sociedad Lectora, presentamos lo que en aquel momento Nada, Teresa, tranquila. Disculparme que antes no se ha visto, ha sido ahora cuando alguien ha mandado un correo porque no se ve bien el teléfono.
Bien, decía que en el 2008 se nos ocurrió presentar un proyecto en el que estábamos trabajando en ese momento, en ese seminario que veis ahí en la pantalla, y que nosotros, no sé, muy arriesgados como somos siempre, presentamos con el nombre de Modelo USILSE. Le pusimos ese nombre porque era la unidad singular, o es la unidad singular en la que trabajo también, y habíamos trabajado con ese modelo en esa unidad, y era un plan de formación de lectores sordos. Este congreso es sobre escritura, no es sobre lectura, pero como son dos procesos que no pueden ir separados, pues quería decir cuándo comenzamos nosotros a trabajar con todas estas cuestiones. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a contar algo que no sé si voy a poder contar mucho, porque apenas lo estamos iniciando, pero sí que me gustaría presentarlo como por lo menos los fundamentos teóricos de ese plan. No, todavía no hay nada hecho, pero, o por lo menos respuestas, pero sí que estamos trabajando en ello ahora con la red, y queríamos hablar sobre lectura y escritura. Lectura, que ya veníamos en una tradición desde esa fecha trabajando en lectura y personas sordas. En ese sentido sí que hemos obtenido bastantes buenos resultados, pero Ana preguntaba antes algo sobre eso, y en realidad a uno le da vergüenza decir, bueno, hemos obtenido buenos resultados con un grupito de personas con las que estamos experimentando. Eso no es la educación, eso no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es hacer llegar a todos ese programa, ese proyecto, lo que fuera en lo que se está trabajando, pero poder resolver el problema de todos, de la mayoría, no el problema de unos cuantos. Entonces, por eso ni siquiera voy a detenerme en los resultados de ese proyecto. Dado que lectura y escritura necesariamente tienen que verse, a nuestro juicio, como procesos cognitivos, como procesos interdependientes, como procesos del mañana, y luego explico un poquito eso, y como procesos patrimoniales, y también voy a explicar un poquito eso aprovechando el final de la intervención de Ana. Pues ahora queríamos presentar algo que también, no sé cómo se tomará, pero lo que hemos llamado ahora modelo USILSE READ, porque estamos trabajando con la Universidad... me sale Pompeu Fabra y no la tuya. Pablo de Olavide, está puesta ahí. La Universidad Pablo de Olavide y la red en la configuración de eso que hemos llamado Plan Integral de Desarrollo de Competencias Lectoescritoras. Hablar ahora aquí, ya lo están haciendo muchos de los ponentes, he pasado un poco revista a las distintas ponencias y comunicaciones de todo lo que se ha escrito, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos discutido sobre el proceso lectoescritor, pues no tendría ningún sentido. Primero, porque ya lo están presentando otros, y segundo, porque a mí lo que me interesa son los resultados de todo eso. Es verdad que ese proceso lectoescritor lo hemos abordado desde un montón de disciplinas, desde muy diversas disciplinas de distinta naturaleza, que existe una extensísima bibliografía sobre el tema. Si nos ponemos a revisar, podemos estar muchísimo tiempo mirando absolutamente todo y estableciendo categorías, los que han hablado de los problemas en los que las personas sordas se diferencian de las personas oyentes, los que han buscado las causas de eso, los que han ido por si es directa o inversa la manera de adquirir la escritura. Bueno, y lo estáis viendo en las distintas comunicaciones, hay una extensísima bibliografía, hay muchísimos métodos, hay muchísimos materiales, tanto teóricos como prácticos. El problema es que los resultados, por cierto, aprovecho para pedir disculpas porque estáis viendo que algunas de esas flechitas están movidas. Yo trabajo con Mac y ahora ha habido que hacer un cambio ahí de programa, y entonces han salido algunas cuestiones movidas, pero se debe a eso. Decía que a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todo el tiempo que hemos invertido en qué pasa con los sordos y la lectura y la escritura, resulta que los resultados que hemos obtenido no pueden contentar absolutamente a nadie. No hemos sido capaces hasta ahora, a pesar de tantísimo tiempo, de ofrecer una respuesta educativa eficaz, que de verdad ayude a paliar los problemas de las personas sordas, los déficits de las personas sordas en lectoescritura. Cualquiera que esté en contacto con los sordos recibe continuamente mensajes o SMS o WhatsApp como estos que aparecen ahí. Yo he seleccionado de mi teléfono 3 o 4 al azar. Es muy peligro que él ha jugado bien, muy duro el tipo.
Espera que él piense una toma de decisión. Solo una mochila vacía. Dime sí o no. Ayer he levantado por la mañana, que solo aparece un dolor por músculo de gemelo izquierdo. He intentado correr suave, ya no puedo por mucho dolor. Pienso que dejaré a correr a San Salvador Palentina y pierdo una ilusión todo para subir al podio. Te pregunta que sí o no ella participa del torneo del club día 2 de enero. Faltan, que ya yo no veo nada, quedó a contar los 3 cajones que culpan los furgones, vienen muy tarde a partir de las 19. Eso no sé ni lo que quiere decir. No hace falta, acompaña tu coche, yo coche otro, ir a trabajar y luego por la noche tú búscame en empresa. Mi compañero se dice, falta una ambulancia, espera, viene. Y la última, bueno, ya me corro bien, carrera de Valladolid. No sé cómo lo ha interpretado el intérprete, pero bueno, eso es lo que pone el mensaje que tengo en mi móvil. Bien, mensajes como esos los estamos recibiendo continuamente, los estamos leyendo todos los días. Quiere decir que no hemos conseguido ninguno de los propósitos que nos habíamos trazado, porque si no, esta realidad no podía seguir siendo así. Al menos para una inmensa mayoría de las personas sordas con las que estamos en contacto. Entonces, hemos enumerado, en esas etapas de la investigación, hemos enumerado y constatado las dificultades que presentan los sordos frente a la población oyente. Hemos identificado las competencias, las estrategias implicadas en el reconocimiento de la lengua escrita. Hemos elaborado modelos teórico-prácticos y supuestamente capaces de solventar esos déficits, pero no hemos conseguido solucionar el problema de lectoescritor de las personas sordas. Bibliografía, ¿quiénes han hablado de todo eso? Bueno, pues ¿para qué me voy a poner? Solo he cogido así unos cuantos y ahí tenéis cantidad de textos en los que nos dedicamos a estudiar eso. Pues hemos invertido demasiado tiempo para los resultados que hemos ido consiguiendo, a mi juicio. En esa etapa de la investigación hemos visto que algunos de esos progresos han venido de trabajos que se interesaban en asociar los cambios producidos en los modelos de enseñanza-aprendizaje. Hemos dicho, bueno, pues utilizábamos estos métodos, vamos a cambiar ahora a ver este otro método porque a lo mejor lo que está fallando es el método o el modelo de enseñanza-aprendizaje. Hemos pasado de los modelos de destrezas basados en decodificación e idéntico para todos los sujetos implicados. Hemos dado un gran paso, yo creo que hemos dado un gran paso a pasar a los modelos de aprendizaje. Desde los que miramos a ese aprendizaje como un proceso de construcción individual. En ese sentido yo creo que hemos, insisto, dado un gran paso. En el que pasamos a considerar las experiencias vividas por cada uno de los sujetos de manera independiente y no como grupo. Y del modo en que esas experiencias, esa mochila que llevamos todos y cada uno detrás, nos sirve para enfrentarnos a esas cosas nuevas con las que tenemos que enfrentarnos. Como resultado de esa investigación, pues hemos visto que aparece generalmente asociada a la constatación de varias cuestiones, del carácter ágrafo de las lenguas de señas. Claro, es que las lenguas de señas, como no tienen escritura, pues luego hay que aprender escritura de una lengua diferente. De la naturaleza visogestoespacial de las lenguas de señas, que al no ser una lengua oral, pues vienen los problemas fonológicos, de las dificultades que entraña el paso entre lenguas de distinta naturaleza, lenguas de carácter visual a lenguas de carácter oral. En todo eso nos hemos detenido, pero los resultados, al menos a mi juicio, no han servido para nada. Asociada siempre también esos trabajos, y a ver, esto no es una crítica, yo también he participado de esos trabajos y también he presentado comunicaciones sobre estas cuestiones en congresos, es decir, que la culpa también es mía, porque no hemos sido capaces de encontrar una solución. Hemos establecido y hemos discutido sobre la necesidad de establecer diferencias en la aportación de la lengua 1 a la lengua 2, si un individuo sordo que ya sabe lengua de signos progresa mejor en escritura que una persona sorda que no tiene lengua de signos, forma en la que correlaciona el conocimiento de la lengua de señas con los problemas lectores de las personas sordas, lo del bilingüismo, que lo hemos escuchado aquí esta misma tarde, sí o no. Escuchaba antes cuando yo llegaba a una persona sorda, no la localizo ahora por aquí, que hablaba de, bueno, pero es que nos decían que teníamos que hablar. Bueno, yo creo que los sordos tienen que escribir, no tienen que hablar. Los sordos no hay por qué enseñarles a hablar, pero sí que es obligado escribir, y explico después lo de obligado.
Entonces, lo que voy a presentar aquí son los fundamentos, casi los fundamentos teóricos, porque apenas está trabajando el equipo de informáticos en ello, de una propuesta que hemos llamado de esa manera, USIL-CEUVA, UPO Innovación y RIT. Se trata de una respuesta que nosotros consideramos una respuesta holística, que se ha basado en todos esos estudios, en todo lo que hemos hecho, incluso en diferentes países, y estamos intentando aprovechar cada una de las aportaciones de esos trabajos. Por lo tanto, tenemos un equipo multidisciplinar que lo mira desde la psicología, desde la filosofía, desde la psicolingüística, y buscamos un modelo de respuesta integral. La creación de un modelo computacional, lo que estamos elaborando es como un paquete de ofimática que tiene distintos aspectos en los cuales la persona sorda puede ir adelantando, progresando en el proceso lectoescritor. Y lo que vamos diseñado, esa parte sí que está diseñada, el diseño de un plan integral de fomento de la lectura asociado a talleres de escritura creativa. Ya decía Ana, nos encontramos todos los días con escrito, y a lo mejor muy bien gramaticalmente, vemos que los ejemplos que yo ponía antes tampoco, pero bueno, a veces sí que hay personas sordas que escriben perfectamente desde el punto de vista gramatical, pero no desde el punto de vista del contenido. A veces no nos aclaramos de qué es lo que quiere decir y tenemos que estar revisando los párrafos. Bien, principios y supuestos teóricos de este modelo que estamos, insisto, empezando a diseñar. Creemos que la lectura es un proceso secuencial y consecuentemente de percepción, hay que percibirla, otra cosa es cómo, que los mecanismos implicados en ese proceso se encargan de construir imágenes, pero también de realizar inferencias pragmáticas, y es aquí donde ahora creemos que está todo el problema, y por la intervención de Ana parece que también las cosas van por ahí. Nos hemos equivocado y mucho. Teníamos que haber trabajado en otros ámbitos más pragmáticos, más de texto, como decía ella, y menos en gramática o en fonología, empeñarnos en aprender a partir de la fonología. Entendemos que ese proceso lectoescritor es una actividad cognitiva múltiple, muy compleja y a la que hay que dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, pero el mismo esfuerzo, muchísimo tiempo que tenemos que dedicar los oyentes cuando queremos aprender alguna otra lengua que se aleja sustancialmente de la nuestra. No nos cuesta nada aprender francés o aprender italiano, pero cuando queremos aprender una lengua que es sustancialmente diferente a la nuestra, pues claro que tenemos que hacer muchos esfuerzos y dedicar muchas horas. Pues no pasa nada porque la persona sorda haga eso mismo para aprender español o francés o inglés, no digo que español. Y en el que hay que coordinar y hay que ir desarrollando una serie de habilidades, de recursos que necesitan recursos de muy diversa índole. Un principio básico de nuestro modelo: las estrategias cognitivas relacionadas con la lectura y la escritura son en esencia las mismas para todas las lenguas. No hay diferencia en aprender a leer en una lengua y aprender a leer en otra, o aprender a escribir en una y aprender a escribir en otras. Ayer mismo en la clase mía de Lingüística General, mis estudiantes me decían, es que, claro, aprender algunas cosas de gramática es muy complicado. Y yo le decía, ¿de gramática del qué? Me decían, bueno, por ejemplo, del chino. Y como tengo muchos estudiantes extranjeros, le decía a la china, ¿a ti te parece eso difícil? Y me decía, no, eso es facilísimo, lo difícil es aprender español. Entonces, claro, es que depende de dónde parto yo y dónde quiero llegar. Para la china su gramática es maravillosa y facilísima, y para la española la suya, pero cuando intentamos aprender una segunda, pues hay cosas que nos cuestan y a las que hay que dedicarle muchísimo tiempo. Bien, en el caso de los niños y de los usuarios sordos en general de las lenguas de señas, el problema está en que no hay posibilidad de hacerlo en la misma medida que un oyente con una lengua y que quiere aprender una L2. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que es el problema relacionado con la audición. Es necesario que distingamos entre aprender una lengua y aprender a escribirla. Por eso decía, no hay que aprender a hablar ninguna lengua. Nadie, bueno, no sé quién se le puede ocurrir pedirle a un sordo que hable una lengua. No es necesario, pero sí que es necesario aprender a escribirla. Hay que comunicar, tenemos que comunicarnos con los demás, y muchas veces esa comunicación, y ahora lo estamos viendo en Internet y a través de las redes, esa comunicación es escrita la mayor parte de las veces. Luego veremos. Yo no estoy muy de acuerdo con algo que decía la ponente sorda que me precedía, y era, bueno, ¿puedo hacerlo en lengua de signos? Claro, yo puedo hablar en lengua de signos, yo hablo en lengua de signos, pero yo necesito la inmediatez de la noticia. Y un sistema de escritura
de la lengua de signos, pues bueno, puede estar muy bien, pero ¿cuándo voy a tener yo la noticia que ocurrió ayer? ¿Cuándo voy a tener yo la ciencia? ¿Cuándo voy a tener toda la cultura de siglos y siglos que llevamos detrás? Eso hay que adquirirlo leyendo en castellano o en inglés o en cualquiera de las lenguas donde esa cultura se produzca. No puedo esperar a que, lo primero, haya dinero para que eso pueda llevarse a cabo. Y lo vemos en las obras que están traducidas o bien a lengua de signos en vídeo o bien a cualquiera de estos sistemas de escritura de que nos hablaba la ponente anterior. Hay algunas obras, pero claro, yo es que no quiero perderme ninguna, yo no quiero que alguien decida por mí lo que yo debo leer o lo que debo ver en lengua de signos, yo a lo mejor quiero leer otra, y eso solo se consigue accediendo a la escritura. Aprender a escribir y a leer una lengua, en este caso una lengua difícil porque es de naturaleza acústica auditiva y yo tengo un problema de audición, implica el establecimiento en la mente de una correspondencia entre ese lenguaje que ya yo poseo y la otra lengua que quiero aprender. Cuando nosotros estamos aprendiendo una segunda lengua, inmediatamente estamos haciendo conexiones. ¿Cómo se hace esto en mi lengua? ¿Cómo se hace esto en la nueva lengua? Entonces, pero claro, para eso hay que tener una cierta cultura gramatical, una cierta cultura lingüística. A ese proceso de reflexión, de comparar entre las dos lenguas, no se llega de manera natural. Entonces tenemos que tener conocimiento de la primera lengua, y ahí vamos a ir ahora. La gramática de una primera lengua se aprende. El niño sordo que está en su casa y sus padres son sordos, no le cuesta nada aprender lengua de signos. Y el niño japonés que está en su casa y está oyendo a su madre japonesa hablar japonés, no le cuesta nada aprenderla. Pero eso es una lengua 1 que se adquiere, se aprende de manera fácil. Y no solo aprendo el léxico, sino que aprendo las reglas de combinación. Siempre se lo digo a mis estudiantes. Les digo, vosotros habéis oído decir a un niño rompido. ¿Vale? Dice rompido porque él dice vivido, nacido, comido, y entonces por analogía hace rompido. Pero nunca nadie ha escuchado a un niño decir papá, él vino tarde. ¿Por qué? Porque no ha escuchado nunca esa secuencia. Tampoco lo haría un niño sordo si en la secuencia de la lengua de signos española o cualquier lengua de signos. Entonces, eso se aprende inconscientemente. Es necesario tener ese conocimiento, es decir, tener acceso al lenguaje por parte de todas las personas sordas para poder acercarse a la escritura con posterioridad, a la escritura en otra lengua. Me da igual si es español o inglés o lo que sea. Todavía, aunque hemos avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos, desconocemos muchísimas cuestiones sobre el funcionamiento del cerebro humano, específicamente en materia de lenguaje. Entonces, hay que buscar unas estrategias que sean fiables y que no sean invasivas para estudiar ciertos aspectos que todavía permanecen oscuros. Este procedimiento de entrada y salida es muy adecuado para ser modelado por ordenadores. Por eso nosotros estamos yendo a un programa ofimático, un programa de computación que lo que busca es crear las actividades, las estrategias, que ya cuente con todos los recursos para que la persona sorda se enfrente a él y le resulte fácil o bien ir adquiriéndola. Creemos que nosotros estamos haciéndolo con esa intención de que le resulte fácil. Otra cosa es lo que tengamos luego al final, pero bueno. Este mundo en el que vivimos es el que es. Me molesta tremendamente, me hierve la sangre cada vez que oigo, es que el mundo sordo, el mundo oyente, el mundo... Yo no concibo eso. Para mí existe un solo mundo, que es el mundo del género humano. Me da igual si ese señor no tiene una pierna, o si es sordo, o si es no sé cuánto. Hay un único mundo. Y tendremos que ajustarnos a ese mundo o estar fuera de ese mundo. Pero es que no hay más posibilidades. ¿Se puede estar fuera de ese mundo? Claro que se puede estar fuera de ese mundo, pero ¿nos interesa estar fuera de ese mundo? Yo creo que no, y de eso hablaba Ana también. ¿Cuáles son las motivaciones de las personas sordas para aprender? Eso yo creo que es un tema básico en esta discusión que pretendemos. Si no existen las motivaciones, entonces hay que crearlas, y por eso nosotros nos hemos ido por un apartado del que ahora hablaré. Entonces, hay que reafirmar esa identidad del sordo. Si yo no estoy diciendo que el sordo deje la lengua de signos, jamás dejaría eso, si no, no me hubiera puesto yo a aprender lengua de signos. Entonces, no puedo, y menos como lingüista, no quiero que desaparezca ninguna lengua, menos una que yo conozco.
pero no se puede vivir al margen de las comunidades. Y la comunidad, para mí, no es que haya muchas comunidades, hay una sola comunidad, es el género humano, y por lo tanto hay que meterse ahí de lleno. Los sordos tienen que estudiar. Antes hablaba Mariano de que en el 2007 nosotros hicimos por primera vez el máster de docencia e interpretación en lengua de signos. En aquel momento, y mirad que no han pasado tantos años, han pasado 10, pero yo hoy seguro que si tuviera que hacer eso, a lo mejor no lo hacía de la misma manera. En aquel momento, mi intención era, vamos a procurar un máster en el que la persona sorda pueda convalidar, le sean reconocidos, la terminología no, da igual, homologados, lo que queráis, sus conocimientos, sus competencias, y sus competencias son en lengua de signos. Bueno, pues le reconocemos la lengua de signos, pero necesita saber psicolingüística, necesita saber metodología de enseñanza de lenguas, necesita conocer muchas cosas que no conoce. ¿Culpa del sordo? No, pero la realidad es la que es. Si no se trata, y pasa mucho en el mundo sordo y cuando nos reunimos en estas cosas de buscar los culpables. Yo creo que el día que dejemos de buscar los culpables, habremos avanzado muchísimo. Por lo tanto, hay que reafirmarse en eso. Yo soy una persona sorda, tengo mi lengua de signos, quiero seguir utilizando la lengua de signos, pero es que estamos hablando de escritura, y estamos hablando de escritura para tener acceso al conocimiento, a la cultura, para tener acceso, y lo estaba mostrando Ana ahí, a los trabajos. Si es que los oyentes lo tenemos igual de difícil. Alguien me decía el otro día, dile a tus alumnos que no me pongan en el currículum que hablan inglés, porque eso es una tontería, eso es un añadido. Ya se supone que si no hablan inglés ya no pueden presentarse aquí. Entonces que me digan si además de inglés hablan francés o alemán o no sé cuánto. Entonces ya no es... yo ponía antes, bueno, yo no, ponían mis estudiantes, se habla inglés nivel no sé cuánto. Bueno, pues ya es que eso no vale, ya es que para barrer las calles te piden un B2 y dentro de poco para cualquier carrera nos van a pedir un C1. Entonces, el mundo es el que es y tenemos que ir con ese mundo. Bien, hay que aprovechar las distintas disciplinas que se han ocupado de este tema y, por lo tanto, ver en qué medida las estructuras, los sistemas lingüísticos de esas dos lenguas con las que se está trabajando, en este caso nosotros con la lengua de signos española y el español, pues en qué se parecen, en qué se diferencian, y tenemos que obligar, y repito esa palabra, a que el estudiante reflexione sobre eso. Es que solo reflexionando, solo haciendo reflexión metalingüística, se pueden conseguir esas cuestiones. Yo, y perdonad que cuente cosas de mi vida, pero cuando yo empecé a estudiar lengua de signos, y de esto hace más o menos estaban los dinosaurios por aquí, cuando yo empecé a estudiar lengua de signos, me interesé como lingüista en la lengua de signos. Y yo iba a clase y le decía a mi profesor, maravilloso profesor, por cierto, le decía a mi profesor, ¿por qué has hecho este nada y en otro momento me has hecho este nada? Me decía, no sé, tú cópiame, haz lo mismo que hago yo. Y yo decía, no me sirve esa respuesta. Yo necesito saber por qué tú haces esto. Yo no lo sé, es que no te lo puedo explicar porque no lo sé. Porque nunca había reflexionado sobre cómo funcionaba su lengua. Él era un usuario de la lengua. Pues uno de los pasos que tenemos que dar y que nosotros estamos intentando dar con este modelo es que el usuario sordo, la persona sorda, reflexione sobre la lengua. Tenemos que llevarlo a que reflexione sobre la lengua, hacia los procesos de adquisición, hacia la comparación entre una y otro sistema lingüístico, el de la lengua de signos española y el del español. Todo el mundo lo dice, cuando sabemos 2 lenguas nos resulta un poquito más fácil aprender la tercera, y cuando sabemos 5, la sexta casi se aprende sin darnos cuenta. Bueno, pues claro, porque cada vez vamos teniendo más habilidad cognitiva, cada vez tenemos más posibilidades de hacer comparaciones. Y en italiano lo hago así, y en húngaro lo hago así, entonces eso es muy fácil porque estoy continuamente reflexionando sobre un recurso que puede ser universal, como la negación, por ejemplo, que es uno de los libros quizás más conocidos míos, el de la negación en lengua de signos española. Estamos reflexionando en ver, hay un recurso que es universal, que existe en todas las lenguas, pero que en una lengua se refleja de una manera y en otra lengua se refleja de otra. Y eso es necesario para poder avanzar en la escritura. Voy a pasar algunas de estas cuestiones. Por eso nosotros a partir de estas reflexiones nos hemos ido planteando cómo queríamos hacer nuestro modelo.
Y ese modelo intenta aprovechar al máximo la competencia lingüística que el sujeto tiene en su L1, es decir, que la persona sorda tiene en lengua de signos española. Si la persona sorda no sabe, no tiene ciertas competencias, bastantes competencias, en lengua de signos española, no es un sujeto bueno para nuestro programa, porque parte del conocimiento de su competencia lingüística. Pero también si es un niño, no es que estamos exigiendo un nivel de competencia lingüística determinado, no, si ese niño tiene 4 años, pues le exigiremos el nivel de competencia en lengua de signos de un niño de 4 años, o no le exigiremos, se lo exige el programa. Las capacidades de lectura y escritura adquiridas inicialmente en la L1, en este caso de hablar nada más, porque no hay escritura, porque es una lengua ágrava, pero ese programa está pensado para ir luego un poco más allá. Y sobre todo, ha insistido Ana en eso, no sé si otros ponentes, porque no he tenido oportunidad de escucharlo, pero sí que uno de los pilares centrales de nuestro modelo es el modelo de educación patrimonial, y es que la persona sorda, el usuario de ese programa, de ese paquete, tiene que tener una cierta experiencia con el mundo. Yo hace poco, 2 años, dirigí una tesis doctoral, ya la chica había hecho la tesina conmigo y dirigí una tesis doctoral sobre museos. La experiencia de los sordos con los museos. Y la verdad que a mí me pareció una tesis interesantísima porque ella demostraba, no es que elucubraba sobre eso, no, demostraba que el problema de las personas sordas con esas obras de arte que ella les presentaba era que no tenían herramientas para analizarlo, porque nunca habían oído hablar de un movimiento pictórico o de no sé cuánto. Entonces, claro, no hay herramientas para yo enfrentarme. ¿Qué hacen hasta las tribus más elementales? Que lo estudiamos en pragmática, es uno de los ejemplos que aparece en todos los manuales. Y dice que en una tribu indígena por ahí llegó un coche. Y entonces los indígenas veían aquel coche y como era algo absolutamente desconocido, que estaban obligados a interpretar porque lo tenían delante de sus ojos, empezaron a mirarlo y decían, mira, aquí tiene los ojos, los faros son los ojos, y las puertas son las alas, y no sé qué. Y fueron metafóricamente interpretando aquello. Porque es necesario tener algo detrás para poder enfrentarme a esas cosas nuevas y darle una explicación. Entonces, esa mochila, llenar esa mochila de esa persona sorda cuando llegue al programa es absolutamente necesario antes de que inicie el proceso lectoescritor. El conocimiento que tiene del mundo, eso es fundamental. Las habilidades y estrategias que ha desarrollado de otras experiencias que no tienen por qué necesariamente ser lingüísticas, que son simplemente culturales o de vida. En el caso de la persona sorda, tiene unas experiencias visuales que son tremendamente ricas y que son mucho mejor que las que tengamos los oyentes. Por lo tanto, eso hay que aprovecharlo y por eso veréis que el modelo también se asienta sobre ese aspecto. Ya lo hemos dicho muchísimas veces y ya los sordos lo tienen perfectamente asumido y lo defienden y saben defenderlo además, por lo menos aquellos con los que yo estoy en contacto. Y todavía quedan pruritos. Algunos de mis estudiantes de lenguas extranjeras me dicen, claro, pero es que si estamos aprendiendo las 2 lenguas a la vez o le hablan en casa a la vez, pues una puede interrumpir a la otra o impedir que... Bueno, ya eso sabemos que no, por lo tanto hay que desarrollar habilidades comunicativas en las 2 lenguas o en las 3 o en las que sea. Por lo tanto, la exposición temprana a la lengua de signos es fundamental para adquirir un proceso lectoescritor más o menos bueno en cualquier otra lengua, en este caso por nuestro programa en español. Esto es lo que postulan la mayoría de los estudios por ahí. Los niños sordos prelocutivos inician el aprendizaje de la lectoescritura con un escaso o nulo conocimiento del léxico de la lengua oral. Pues hay que enseñarle el léxico de la lengua oral a ese niño desde muy pronto. ¿Cómo? Con imágenes asociadas, con adaptación de materiales curriculares. Bueno, pues si tenemos cantidad de textos adaptados a materiales curriculares. Yo acabo de dirigir un TFM, y lo que esa chica hizo fue coger un libro de primaria y aquí estaba, a la izquierda está la página del libro y a la derecha está todo en lengua de signos. O bien en lengua de signos o bien con imágenes que permiten o con glosas o acudiendo a múltiples recursos, pero que esa página sea absolutamente clara y diáfana desde el punto de vista del contenido para el niño sordo. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando en eso porque vemos los resultados.
Y volviendo a lo que decía Ana, lo que interesa es el significado global del texto. Yo estoy cansado de estar con alguna persona sorda y decirle, ¿qué dice aquí? Y me lee un titular de la prensa, pero vamos, perfectamente, mejor que yo. Le digo, ¿y qué dice? Ni idea. Pues eso no nos sirve. Sí, identifica las palabras, las lee maravillosamente con la entonación y todo, pero no sabe lo que dice ese titular. Pues los modelos, desde luego, han fallado. Lo que necesito para ese proceso, para desarrollar o para contribuir a desarrollar ese proceso lectoescritor en el niño, en español, por ejemplo, es un sólido conocimiento de esas mismas habilidades, de las habilidades lingüísticas, no de saber leer y escribir, en su lengua materna, en su L1, que en este caso es la lengua de signos o de señas. Pero hay que saber morfosintaxis, ya lo decía Ana, todos los modelos, morfosintaxis, hay que saber semántica, hay que saber pragmática, usos, pero si lo sabe en lengua de signos, si sabe pragmática en lengua de signos perfectamente, ¿cómo no va a ser capaz de transferir esos aprendizajes, esas habilidades, esas competencias que tiene a una nueva lengua? Si son exactamente las mismas. Quizás el hecho reside, la palabra que es metafórica en lengua de signos, pues a lo mejor no la es, el signo que es metafórico en lengua de signos, a lo mejor no lo es en español o al revés, pero si tiene el recurso, fácilmente es posible llegar hasta ahí. Las expresiones idiomáticas existen en todas las lenguas, pues entonces él las posee, pero las posee en L1. Lo que hay es que hacerle ver que esto es exactamente igual que esto otro que él conoce, pero en lengua de signos, y ahora la está conociendo en español. El modelo ese que estamos proponiendo se presenta como un recurso del que tanto el lector como el escritor tienen que ir progresando. Podemos partir de cero, de nivel cero, de nivel lectoescritor, o podemos partir de un cierto nivel. Ese chico sordo que es amigo mío y que me escribía esos WhatsApp, pues ya vemos que escribe y trabaja y hace toda su vida normal y está casado y tiene su niña. Quiero decir que no le ha impedido el hándicap en el proceso lectoescritor, no le ha impedido hacer su vida, pero evidentemente él tiene ansias, él quiere poder leer libros, él quiere poder acceder a una cultura que está escondida ahí en los libros y a la que no tiene acceso, y por eso está trabajando con nosotros en ese sentido. Bien, y hay que conseguir, por lo tanto, que sea un verdadero agente de ese proceso. Lo primero que hay que conseguir, y lo decía Ana, es la motivación, que quiera hacer eso. Por eso hemos acudido a la educación patrimonial. Hacemos todos los tipos de evaluaciones, voy a pasar esto está en todos los manuales y en todos los textos. Ese modelo que nosotros proponemos, por tratar de concretar un poquito, no sé cómo voy de tiempo, Mariano, tú dime cualquier cosa. Ese modelo, se trata de un modelo holístico y es un modelo de acción, es un modelo de hacer, no es un modelo teórico, es un modelo de hacer. Y está orientado en esas dos direcciones que aparecen en la transparencia. Diseño de un modelo computacional de lectura cognitiva y escritura creativa, y basado sobre todo en pragmática, basado sobre todo en texto, no en palabras, no en fonología. Y el diseño de un plan integral de acceso y promoción de la lectura y de la escritura creativa. Si vamos a internet y ponemos escritura creativa, nos salen 3.000 apps, nos salen 40.000 recursos. Pues se trata de adaptarlos a nuestras necesidades, pero esos recursos ya existen. Lo que estamos haciendo es pasando revista a eso para aprovechar lo que nos interesa. Ese modelo computacional con el que están trabajando nuestros informáticos es un modelo que va del proceso integral de la lectoescritura. Es generador de imágenes visuales. Cuando necesitamos hacer uso de lo visual, pues acudimos a ellos porque el sordo es ahí donde se muestra fuerte. Busca aprovechar las destrezas lectoescritoras de los niños, si es que existen ya, depende de a qué edad los tomamos. Y presenta el texto como una estructura secuenciada de relaciones temporales. Antes Ana también insistía en eso, las relaciones. No se trata de poner una oración. Yo siempre les digo a mis estudiantes, es que si digo, la vaca da leche, el coche va muy rápido, ¿no? Y hago un párrafo, pero ese párrafo no dice absolutamente nada, porque no hay hilación entre una secuencia y otra, no habla del mismo tema, del mismo contenido, por lo tanto no se trata de unir frases u oraciones o enunciados, se trata de que haya cohesión, coherencia, que son dos de los aspectos fundamentales que intenta desarrollar este modelo.
Por eso se presenta el texto como un modelo secuencial, pero de relaciones. Estamos trabajando con un mapa de redes en el que se van mostrando por qué aquí pone Juan y aquí pone él, y entonces dónde aparecen todas las conexiones. O un verbo, el verbo amar sale, y luego sale amado, y luego sale querido. Pues entonces, toda esa red de relaciones, el texto al final en el programa, va quedando como una red, porque van estableciéndose las conexiones entre los distintos elementos para mostrar que efectivamente es un texto cohesionado. Y las inferencias, esas inferencias en relación con su mundo, con los conocimientos que él tiene del mundo, es algo de lo que el modelo trata de potenciar. Es un modelo, decimos ahí, proyectado hacia el futuro y no anclado en el pasado. ¿Qué significa eso? Que nosotros no le queremos enseñar al niño a que lea un libro y a que escriba un texto para nosotros, para la escuela. Nosotros queremos que esa persona sorda aprenda a escribir en lo que va a ser el mañana. Si mañana va a estar todo en Internet, pues tendrá que aprender en Internet. Y hay recursos suficientes para eso. Leer y escribir hoy son prácticas electrónicas, no hay ninguna duda sobre eso. Hay suficiente bibliografía. Esos son solo unos ejemplos de textos, de trabajos, de investigaciones que evidencian que leer y escribir hoy, además gente como Casani, que no es discutido de ninguna manera, que leer y escribir hoy no pueden ser prácticas como las que desarrollábamos antes, sino prácticas para una escritura y una lectura electrónica. No hay herramientas creativas, sino tareas que fomentan la creatividad. Por lo tanto, no estamos buscando algo que sea creativo. No. La creación tiene que surgir del sujeto, de la interacción del sujeto con la lengua. Por lo tanto, nos basamos en unas herramientas, pero esas herramientas no son per se creativas. La creación surge de la interacción con esa app, con ese apartado. Porque lo que proponemos son tareas que fomenten la creatividad del estudiante. Hoy en día lo vemos, aparece en Internet una nube de palabras y la tenemos hasta en nuestras propias páginas. Nuestras propias páginas ya nos sacan una nube de palabras. Bueno, pues podemos aprovechar recursos como eso, avatares animados, mapas mentales, historias ilustradas, póster multimedia, diseño de cómics, miles que hay en este momento al servicio de la escuela y que podemos aprovechar en este modelo. Aparece basado en la teoría de la interdependencia lingüística, todas las disciplinas que sean necesarias y lectura y escritura como un único proceso. Huye de los enfoques lingüísticos, psicolingüísticos, al menos tradicionales, para centrarse en lo sociocultural. Para lo que el sordo necesita eso es para su vida diaria. Entonces no se trata de darle herramientas para que luego no las utilices, se trata de qué es lo que tú necesitas hacer, qué es lo que te piden en tu trabajo, pues de eso es lo que con eso es lo que tenemos que trabajar. Carlos. Busca simular procesos cognitivos de alto nivel. Carlos, perdón. ¿Quién me llama? Perdón. Vale. Ya, vale. Pues no, entonces... Bueno, para que dé tiempo al coloquio, más que nada. Vale, no, pues voy muy rápido. Voy a pasar alguna transparencia y ya está. Busca potenciar la competencia lingüística también en LS. No es que vamos a trabajar solo lectura y escritura en español, estamos también desarrollando competencias lingüísticas de lengua de signos que todavía él no ha podido llegar a internalizar. Busca que el sujeto deduzca inferencialmente el proceso inferencial, que es muy importante para la lectura y la escritura, que el sujeto deduzca inferencialmente una interpretación global y que pueda acceder al léxico mental. Genera información sobre los elementos, promueve la reflexión metalingüística, acabo de decirlo, guarda relación con aspectos psicosociales. Creemos, y de ahí partimos para el diseño de este programa, que leer y escribir solo se aprenden haciendo, leyendo y escribiendo, no hay otra forma. Pues por lo tanto hay que pasar mucho tiempo leyendo y escribiendo. Carlos, lo siento en el alma, ve ya acabando. Pero creía que me habías dicho, todavía te queda algo. Sí, pero mal interpretado. Voy a ir a la última. A ver, aquí, esta. La persona sorda, esto es lo que dije al principio, puede resultar a lo mejor. La persona sorda no puede vivir inmersa en sus circunstancias y ajena a un mundo que, desafortunadamente o no para ella, es oyente. La persona sorda debe, por tanto, y necesariamente, saltar sobre sus barreras particulares y adentrarse, no en ese mundo oyente, que nadie le está pidiendo que pertenezca al mundo oyente, pero sí en lo que constituye el legado cultural de ese mundo oyente, en especial a su legado cultural escrito.
todo eso que tenemos escrito. ¿Y por qué? Porque el sordo es integrante de ese mundo, no es alguien que vino de Marte, es de este mundo, y hay un solo mundo. Mientras no nos convenzamos de eso, creemos que no podemos llegar a ningún lado. No estamos en situación de mostrar resultados, tenemos los fundamentos filosóficos, teóricos, y están trabajando los informáticos en el diseño de esa estructura que queremos, pero sabemos también que no vamos a cambiar muchas cosas, pero bueno, todo lo que avancemos siempre será para mejora. Y termino con esto. Las personas sordas son ante todo individuos y como tales con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos oyentes. Todos los pasos encaminados a conseguir su acceso a la información y al conocimiento de la sociedad lectoescritora, y eso es la escritura, son pasos a la creación de una sociedad más justa e igualitaria. Con ello estaremos saldando una deuda de siglos que la sociedad educadora sigue manteniendo con ellos, por lo que decía de que hemos trabajado mucho, hemos empleado muchísimo tiempo, muchísimos recursos, nos han pagado una cantidad ingente de dinero en proyectos y los resultados para la población sorda pues son los que hemos visto. Bueno, por vuestra asistencia y por vuestra atención, muchas gracias, y después ya en el coloquio podéis preguntarme lo que queráis, intento. Pienso que puede ser, dice que mens sana y corpore sano. Muchas gracias. Sé que había algunas preguntas preparadas por escrito. Las van a formular. Tienes el... No, vente aquí. Voy a formular las preguntas, luego te dejo el papel para que no las tengas que memorizar, no hay problema. Pregunta, en este caso, para los ponentes sordos que han participado, Alejandro y Araceli. Dicen, opinión sobre la signoescritura. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, un uso que le darías en tu vida profesional, personal, a la signoescritura. Y a las, no sé qué es mejor, porque hay otras preguntas para Araceli y Alejandro. Sí. ¿Preferís contestar a estas preguntas o preferís que os formule todas las preguntas que van a vosotros? Vale, si no me las explico para saber. La otra pregunta para Alejandro y Araceli dice, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntaros a los dos por vuestra experiencia como personas sordas. ¿Qué herramientas, tareas, actividades son las que más os sirvieron mientras estudiabais para aprender español? ¿Puedes repetir la última pregunta? No me la he entendido muy bien. ¿Qué herramientas, tareas o actividades son las que más os sirvieron mientras estudiabais para aprender español? Para aprender el castellano, ¿no? Aquí han escrito español, no quiero interpretar la pregunta. Vale, vamos. Yo creo que es lo mismo. Pero nuestra opinión, ¿no?, sobre nuestro pasado, opinión personal. Utilizado, ¿no?, para aprender. Lo que nosotros hemos vivido
A ver, por una parte os piden opinión de la signoescritura. Y si la usaríais la signoescritura en vuestra vida profesional y personal. Eso uno. Y la otra es sobre las herramientas que a vosotros os ayudaron a aprender español. Son dos preguntas diferentes. Vale. De acuerdo. Yo os pediría, si acaso, brevedad para que pudiéramos dar paso luego a la mesa redonda. Vale, perfecto. Porque son preguntas muy buenas que exigen una larga explicación, muy interesante seguro, pero vamos a ser un poco breves en lo posible. Muy bien, perfecto, de acuerdo. Vale, bueno, pues a la primera pregunta que nos hace sobre la signoescritura, yo pienso, bueno, que realmente la mayoría de la población no sabe lo que significa la signoescritura. Primero hay que saber que, bueno, pues de cualquier idioma, el inglés o el español escrito en este caso, y el inglés hablado o el inglés escrito, bueno, pues cómo se adaptaría a la lengua de signos escrito, porque no tiene como otro idioma, que sí que tiene una manera de escribir. Entonces realmente la lengua de signos no se adapta al castellano escrito, sino que hacemos una especie de dibujos y de señas y de símbolos, y esto es lo que se llamaría signoescritura, ¿de acuerdo? Por si hay alguien que no sabe lo que es. Entonces, en mi opinión personal sobre este tema y en mi vida cotidiana, la signoescritura no la utilizo, no la estoy utilizando. La lengua de signos hay que aprenderla, y después el castellano, y es el que utilizo para escribir. Entonces, yo creo que lo más importante, los profesores deberían saber cómo explicar con lengua de signos y la estructura de la lengua de signos para poder entender la diferencia entre ambas lenguas, la española escrita y la lengua de signos. Entonces, ¿cómo te lo explica? Escribiendo. Pero una persona sorda que no sabe escribir porque no conoce cómo se ordenan las palabras en una frase, que se come palabras, no puede utilizar ni aprender los dos idiomas si no tiene un idioma para explicárselo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Entonces, el problema está que hay que explicar por separado el castellano y por separado la lengua de signos, cada uno con su estructura. Y entonces, con la lengua de signos aprenderemos a escribir. No hace falta, no nos vamos a comer cosas si entendemos que cada uno tiene una estructura diferente y nos la explican por separado. Entonces, en mi vida cotidiana, la mayoría de los sordos no utilizan esto, pero bueno, a nivel profesional, por ejemplo, o investigaciones en la universidad, sí que pueden utilizar estos sistemas para el aprendizaje, por ejemplo, de la lengua de signos. Entonces, muchas veces, cuando tú quieres explicar cómo se signa algo, no te acuerdas cómo se signa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dice casa? ¿Cómo se escribía casa? ¿Cómo era? La mano la tienes que colocar en ángulo, tienes que colocar primero la derecha, utilizas las dos manos. Entonces es muy difícil explicando por escrito. Entonces utilizas las glosas para hacerlo de manera resumida, de manera visual, para que puedas recordar cómo se articula después un signo. Entonces sí se utiliza mucho que investigación a nivel profesional, pero no en la vida cotidiana para una persona sorda. Entonces realmente lo importante es aprender a escribir, pero no a utilizar las glosas, por lo menos mi opinión, vamos, que no es necesaria para una persona en la vida cotidiana. Y con relación a la segunda pregunta, lo que me ha ayudado, las técnicas que me ha ayudado para aprender a escribir ha sido la lengua de signos, utilizar la lengua de signos desde pequeñito. Yo os digo que bueno, que la lengua de signos y el castellano tienen que estar separados, que es muy importante los cuentos, la visualización, todo lo corporal. Bueno, por lo menos en mi experiencia. Y no sé si había alguna otra pregunta que pueda responder. No, dale la palabra a Araceli si quieres. Bueno, pues mi respuesta va a ser parecida a la de Alejandro. En relación con lo de la signoescritura, pues la verdad que en la vida cotidiana no la he utilizado nunca. Desde pequeña, bueno, pues con la lengua de signos he tenido suficiente y de una manera natural. Es verdad que gracias a las tecnologías, pues uno he madurado muchísimo, he evolucionado muy rápido, y entonces la signoescritura realmente no sirve para nada. Si me voy a poder grabar en un vídeo, si después necesito buscar un signo, voy a un vídeo, lo busco y recuerdo cómo se articula. No me ha hecho falta a nivel personal para mí
Y yo creo que, bueno, a nivel profesional no puedes utilizar la signoescritura, pero mi opinión es que creo que desaparecerá, es mi opinión, vamos, personal, porque la lengua de signos y los vídeos, pues el papel al final, la tecnología tiene más poder y al final muchas veces el papel no tiene valor, se guarda y se pierde, y sin embargo los vídeos son más fáciles de acceder a ellos. Y en relación a la segunda pregunta, bueno, a mí la verdad que para aprender a escribir, yo, bueno, por ejemplo, la casa es muy bonita, casi lo aprendí, bueno, de manera automática, pero sin entender, como que utilizamos la expresión como un loro, ¿no? Entonces, de manera automática lo memorizaba, lo escribía y, bueno, ya después realmente lo relacionaba, pero realmente no sabía lo que significaba y lo hice de manera, bueno, muchas horas de trabajo desde pequeña, escribiendo, repitiendo, y al final, bueno, pues de manera automática se te queda, pero muchas veces, bueno, pues las faltas de ortografía, la B y la V, las personas oyentes tienen muchas faltas de ortografía más que yo, pero claro, yo sé cuándo va la B, cuándo va la V, de repetir, ¿no? Y muchas veces pues me di cuenta que las personas oyentes sí que fallan en esto, y mis profesores y mi madre, bueno, los exámenes, los alumnos, cuando terminaba de corregir los contenidos, bueno, pues se daba cuenta mi madre, que te falta de ortografía, ¿no? Al hacerlo y corregirlo, yo, esto está mal, qué mal, esto está horrible, esto hay que tacharlo. Y bueno, y se ve que lo he aprendido sin falta de ortografía porque lo he aprendido de memoria así. Pero es verdad que el castellano, yo recuerdo, no sé si fue por la tarde, ayer cuando se comentó el castellano, la estructura del castellano y la lengua de signos, pues, o la literatura, pues se aprende todo como logro, pero realmente no te queda de manera natural. Sin embargo, bueno, pues hablas, practicas, asignas y eso sí que es más natural, ¿no? Yo no sé si he respondido correctamente a lo que me querían preguntar. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí dirigida a Carlos Morillón. Dice, ¿podría darnos un ejemplo de cómo es o cómo funciona ese modelo computacional? Voy a sintetizar dos preguntas coincidentes porque dicen también la diferencia entre fonología y fonética con este enfoque. Y dice otra, ¿dónde podemos ver los maestros para poder utilizarla? Gracias. Bien, a ver, me preguntaban, lo he visto ahí si me he equivocado en la lectura, me corregís, la persona que ha hecho la pregunta. Me preguntaban la diferencia entre fonética y fonología, pero no entre fonética y fonología, sino entre sistemas de escritura fonéticos y sistemas de escritura fonológicos, porque me pone sign writing y de este lado me pone SEA. Entonces, entiendo que lo que me está preguntando es diferencia entre sistemas de escritura para lenguas de signos, fonéticas o fonológicas. Yo debo decir que para mí no tienen diferencia ninguna, pero no tienen diferencia ninguna, evidentemente, la diferencia que plantea la fonología o la fonética, pero no tienen diferencia ninguna para mí en que yo creo que todos estos sistemas de escritura, y que me perdonen algunos amigos incluso que han trabajado en eso, son sistemas de escritura absolutamente emanados de una postura paternalista que yo no concibo para las personas sordas. Yo creo que en ninguno de esos sistemas de escritura, ni fonéticos ni fonológicos de las lenguas de señas o de signos, va a estar jamás ni la cultura, ni va a estar la ciencia, ni va a estar el día a día, la noticia que ocurrió ayer por la noche o esta mañana. Entonces, en ese sentido, a mí no me parecen, acaban de hablar dos personas sordas que han dicho que no los han utilizado nunca en su vida. Entonces, pues creo que esos sistemas, pues sí, para nosotros los lingüistas y todo eso está muy bien, pero en la vida diaria del sordo yo creo que no repercuten de ninguna manera. Y la otra pregunta decía que si podemos ¿dónde podemos ver alguna cuestión sobre ese modelo computacional del que yo hablaba? Pues yo creo que hasta finales del año que viene o mediados del año que viene, difícilmente. ¿Cómo es? Que intenta explicar qué es lo que van a ver los maestros para poder utilizarlo. Pues se trata de
intentar buscar una imagen visual, como si yo cogiera muchas apps diferentes que tratan sobre distintos aspectos y las integrara en un paquete informático. Eso que nosotros vemos en el Office, que todo el mundo controla, que tiene el Excel y que tiene el Word y que tiene... Entonces, y eso viene en un paquete que se llama Office. Pues eso es un poco la idea con la que nosotros partimos. Tenemos en la actualidad apps para muchas de esas subtareas. Entonces, lo que hemos intentado es aplicarlas a los sordos. Alguien preguntaba también por aquí, ¿conoce apps concretas que mejoren la capacidad lectora de los sordos? Que creo que era para Ana, por cierto, la pregunta. No sé si Ana las conoce, pero yo no. Hay apps para desarrollo o para profundizar, para progresar en el desarrollo lector o escritor, pero no están pensadas ni diseñadas para sordos. Lo que estamos haciendo es tratando de adaptarlas para los sordos, con imágenes, con otro tipo de estrategias, de tareas más creativas. Eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, la verdad es que es una tarea muy compleja. Tenemos locos a nuestros informáticos porque nosotros creemos que lo tenemos muy claro, pero cuando eso hay que llevarlo a un programa que responda adecuadamente a todas las situaciones, pues eso... Los informáticos los tenemos locos y no creo yo que rápidamente podamos presentar conclusiones sobre eso. Y conclusiones sobre los resultados pues tardarán mucho más. Pero tenemos esperanzas. Nos habíamos hecho ilusión de dos cosas antes del 19, de sacar adelante este proyecto y de reactivar el máster de docencia e interpretación en lengua de signos. Una parece que va a ser fácil porque el consejero de Educación de Castilla y León ha dicho que es una acción prioritaria antes del 19, que debe volver a reactivarse. Y la otra, estamos luchando con nuestros informáticos para hacerles entender, desde no saber nada de informática, hacerles entender lo que nosotros queremos para que ellos lo puedan recoger en un programa informático. Y eso estoy convencido que hasta mediados del 18 no va a haber va a haber pruebas piloto, pero nada más. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta más que quieren formular signando? ¿Puedo añadir una cosa? Un minuto, Araceli, perdóname. Lo digo... No sé. Pero bueno, Es que, es que aquí hay otra... ¿cómo es? Mónica quería hacer una pregunta hace un rato. Sí, el detalle tiene relación con lo que acaba de decir bien, pero Mónica había pedido poder hacer una pregunta antes y además ha prometido ser breve. sobre el tema de la signoescritura, no he querido decir que sea exclusivamente para profesionales, no sé, sino que las personas oyentes que están aprendiendo lengua de signos, por ejemplo, cuando no saben cómo se dice algún signo, no lo recuerdan, se pueden buscar un libro de signoescritura. Lo que pasa es que no tiene expresividad ni te indica cómo se realiza. Claro, hace el signo, pero solamente la configuración manual, no te dice cómo realizarlo físicamente o en la expresión corporal. Entonces, sí, en un vídeo yo creo que, bueno, es más poderoso en el sentido de que tienes todos los detalles de cómo se puede hacer un signo en lengua de signos. Por eso no comparto esa opinión, nada más. Vamos. Hay otra pregunta en relación, no sé si va en relación, bueno, no sé. Estoy intentando controlar el tiempo al mismo tiempo de tener contentos a todos y no sé cómo acertar. Dicen que tener contentos a todos es el mayor paso hacia el fracaso. Creo que estoy en esa situación ahora, pero me da pena que Mónica piense que no les dejo hacer preguntas porque no la va a poner por escrito. Bueno, por eso quería preguntar si podía preguntar, si podía asignarlo. En relación a Ana y a Carlos, a lo que han comentado, bueno, después de la ponencia de Ana, pues hemos visto la ponencia de Carlos, me parece muy interesante las dos, pero primero voy a responder a Ana en relación al aula y a los colegios, cuando la lengua de signos está o no incorporada en el aula, ¿no? Entonces, quería preguntar también otra cosa. Para que una persona sorda española en España acceda a un currículum accesible,
con lengua de signos o sin lengua de signos, si esa persona quiere acceder a ese currículum, yo pienso que necesita la lengua de signos, pero a ver cómo lo explico. El currículo infantil y de primaria y de secundaria, cuando uno accede a este currículum, si tiene lengua de signos o la lengua al completo, cuando le enseñan con lengua de signos puede acceder perfectamente a este currículum, no habría ningún problema, se convierte en accesible. Pero claro, para conseguir aprender el castellano hace falta. Bueno, después para Carlos te lo comento. Entonces, las personas sordas que aprenden el castellano, yo creo que no llegan a utilizar la metodología correctamente. No sé si no creo que sea eficaz. No creo que sea eficaz completamente la enseñanza del castellano. Entonces, creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, claro, una persona sorda que no llega a escribir perfectamente el castellano, que es lo habitual. Yo lo sé porque, una persona sorda para adquirir el castellano, primero, se pone en contacto con personas oyentes, copia el modelo, pero en este caso no hay un modelo que la persona sorda pueda copiar porque no puede escuchar esta lengua hablada. Entonces, al final, yo creo que por eso escribe mal la persona sorda. Si lo pudiéramos escuchar, pues sería diferente, ¿no? Entonces, antes Aurora comentaba que la persona sorda puede aprender la lengua, pero no a través de la oralización, sino a través de la escritura castellana. Discúlpame, Mónica, ¿tu pregunta? Ay, sí. Pero un momento, es que yo sé que me alargo, pero es que quiero que se entienda bien, no quiero equivocarme. Entonces, cuando quiere acceder al currículum con lengua de signos, sí accederá directamente, pero cuando tiene que aprender el castellano, sería otro tema, sería diferente, ¿no? Porque la lengua de signos... yo lo que quiero preguntar es cómo acceder al currículum, para acceder al currículum con castellano, teniendo lengua de signos. Entonces, yo creo que no es eficaz el sistema que se está utilizando hasta el momento. Y quería ver realmente no estoy preguntándote, te estoy dando mi opinión, no te estoy dando una respuesta, porque la lengua castellana, como no lo escuchamos, no tenemos ningún modelo, Perdóname, ningún Mónica. referente, pues yo creo que por eso no llegamos a redactarlo correctamente. Discúlpame, Mónica. No tenemos ese modelo, yo creo que hace falta ese modelo en castellano para ser capaz, lo siento que a lo mejor me he enrollado mucho. Había más preguntas hechas por escrito y pues siempre es bueno las preguntas traerlas pensadas para que sean una frase, una pregunta de 2 líneas, porque la pregunta de los recursos estaba formulada para Ana. ¿Sigue en la sala? Ana, si quieres venir tú a contestar, por favor. Sí, con micrófono. Vente aquí. Rápidamente también, si lo consigo. Una de las cosas que, debido a mi falta de tiempo, no pude decir es que, respondiéndote, Mónica, a cómo acceder al castellano teniendo como primera lengua la lengua de signos o teniendo un currículum de lengua de signos, una parte yo creo que la dije, ¿no? Siempre yo creo que hay que partir de la lengua de signos, hay que a partir de esa primera lengua que el alumno sordo tiene y a partir de esa primera lengua llegar a la segunda. En el caso de la escritura, por ejemplo, una de las cosas que yo decía ahí es que yo creo que hay algo que une a la escritura con la lengua de signos y es que ambas se ven. Entonces, eso me parece un buen punto de partida para que los niños entiendan que la escritura no es como la lengua oral. La lengua oral ellos no la oyen, pero la escritura la ven. Entonces, partiendo de esa idea de que es algo que se ve, es algo tangible, que tú puedes usar en cualquier momento, con diferentes materiales, para contar diferentes cosas, creo que ese es un punto de partida.
Otro punto de partida son los materiales, que yo también creo que ahí hay que partir, como decía antes, de lo que el alumno sordo usa y a donde el alumno sordo puede llegar. Entonces, hay que partir de que la escritura sirve para cosas. Te sirve para escribir un email, te sirve para escribir un WhatsApp, te sirve para contestar a una encuesta para ganar una bicicleta, cualquier ejemplo, ¿no? Quiero decir, la escritura sirve para cosas, no es solo... Creo que el problema es que en el sistema escolar nos han machacado demasiado que teníamos que aprender a escribir y a leer y a hablar porque sí, y ya, sin que eso tuviera una aplicación real, que en el caso de los sordos creo que es absolutamente necesaria, porque necesitan motivaciones. ¿Puedes ser un poquito más breve? Es que no tenemos que... Solo era eso lo que iba a decir. Luego. Vale, eso simplemente. Creo que hay que enseñarles cuáles son las motivaciones de la escritura, partir de lo que ellos saben, partir de su lengua, partir de materiales que sean reales y a partir de ahí enseñarles la escritura. Bueno, muchas gracias. Vamos a finalizar hoy aquí. Ahora aquí el coloquio. Muchas gracias a todos los ponentes y especialmente, sin desmerecer el resto, a Carlos Morillón, porque, reitero, se ha levantado hoy a las 4 de la mañana, ha fijado todo el día para estar aquí con nosotros y compartir pues, este conocimiento que me parece pues, bastante jugoso. Muchísimas gracias, Carlos, y a seguir trabajando, por supuesto, en la red.